Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Y qué día para estar aquí? La energía está por las nubes y la razón es simple. Tenemos un chisme jugoso, de esos que te dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a mil. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que listos para un vídeo que les va a encantar, porque hoy vamos a sumergirnos en el torbellino que ha desatado la mismísima reina de las telenovelas turcas, la inigualable, la espectacular. Demet Özdemir. Y no crean que les voy a hablar de un nuevo look, de una sesión de fotos deslumbrante o de un estreno de película. No, señores. Hoy nos adentraremos en un asunto que ha estado en boca de todos, un tema que ha encendido las redes sociales y ha hecho que más de un corazón se rompa en mil pedazos. Hoy vamos a desentrañar la tormenta que rodea la esperadísima serie Sandokan y la decisión de Demet Özdemir que, créanme, los va a dejar sin palabras. Pero antes de que nos adentremos en este mar de emociones y secretos, y para que no se pierdan nada de lo que está por venir, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es la única forma de no perderse ningún chisme, ninguna novedad, ni ninguna exclusiva. Así estarán al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, desde los romances más apasionados hasta los dramas más impactantes. Suscríbanse ya. No esperen más. Y ahora sí, agarren sus palomitas, prepárense un buen té o café, y abróchense los cinturones, porque el escándalo está por comenzar. Asterisco asterisco un viaje al corazón de Sandokan, la promesa de una aventura épica asterisco asterisco. Para ponernos en contexto y para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el proyecto, les recuerdo que Sandokan es una de las series más anticipadas del año. Se trata de una nueva adaptación de la icónica novela de Emilio Salgari, una obra maestra de la literatura de aventuras que ha cautivado a generaciones. La historia, ambientada en el siglo XIX, nos transporta al exótico y peligroso sureste asiático, donde el valiente príncipe Sandokan, conocido como el Tigre de Malasia, lidera una lucha feroz contra la opresión colonial. La trama es una mezcla explosiva de acción, aventura, romance y drama. Sandokan, un hombre de honor y valentía, se enfrenta a un enemigo implacable, el capitán inglés Lord Brooke, un hombre despiadado que busca controlar las tierras y someter a sus habitantes. En medio de esta lucha, Sandokan se enamora perdidamente de la hermosa Mariana, conocida como la Perla de Labuan, una mujer de gran belleza y espíritu rebelde que se convierte en su gran amor. La serie promete ser una experiencia visualmente impactante con escenarios exóticos, batallas épicas y una ambientación que nos transportará a un mundo lleno de misterio y peligro. Los productores han invertido una gran cantidad de recursos en la producción, asegurando una calidad cinematográfica que cautivará al público desde el primer episodio. Asterisco asterisco las expectativas por las nubes, Demet Özdemir, la candidata perfecta, o no asterisco asterisco. Desde que se anunció el proyecto, las expectativas estaban por las nubes. Los fans de la novela, los amantes de las series turcas y los seguidores de Demet Özdemir se unieron en una ola de emoción y anticipación. La pregunta que resonaba en todas partes era, ¿quiénes serían los actores que darían vida a estos personajes icónicos? ¿Cómo se vería Sandokan en esta nueva versión, con la tecnología y los efectos especiales de hoy en día? ¿Quién interpretaría a la hermosa Mariana, la Perla de Labuan, el gran amor de Sandokan? Y ahí es donde entra en juego nuestra querida Demet Özdemir. Desde el momento en que comenzaron a circular los primeros rumores sobre su posible participación en la serie, las especulaciones no se hicieron esperar. Los fans, con la imaginación desbordada, comenzaron a fantasear con la idea de ver a Demet en el papel de Mariana. Y es que ¿quién mejor que ella para interpretar a una mujer de belleza cautivadora, espíritu indomable y un corazón lleno de amor y valentía? Demet Özdemir es una actriz que posee una combinación única de cualidades. Su belleza natural, su carisma arrollador y su capacidad para transmitir emociones la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Sus interpretaciones en series como Erkenci y Doğu Unep Kaderindir han demostrado su versatilidad y su capacidad para cautivar al público con su talento. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de fanarts, de peticiones y de comentarios entusiastas. Los seguidores de Demet estaban ansiosos por verla en un papel tan importante, en una producción de semejante envergadura. Los hashtags como #Demetas Mariana y #Sandokan con Demet se convirtieron en tendencia, demostrando el fervor y la ilusión que había generado su posible participación.
Los fans imaginaban a Demet como Mariana, una elección perfecta dada su belleza, su carisma y su capacidad para transmitir emociones. La química entre Demet y el acto que interpretaría a Sandokan prometía ser explosiva, generando momentos inolvidables en la pantalla. La combinación de su talento y la trama apasionante de la serie auguraban un éxito rotundo. Y como todos sabemos, los fans turcos son apasionados y dedicados. Crean comunidades en línea, analizan cada detalle de las noticias, debaten teorías y expresan sus opiniones con fervor. La idea de Demet como Mariana fue recibida con los brazos abiertos, y la expectativa creció día a día. Asterisco asterisco el bombazo que sacudió al mundo, la decisión que lo cambió todo asterisco asterisco. Pero, ay, amigos. La vida, como la ficción, es impredecible. Y llegó el momento de la verdad. Los productores anunciaron el elenco, las fechas de rodaje se acercaban, y la emoción estaba a flor de piel. Y entonces la noticia. Y la noticia, lejos de ser la que todos esperaban, fue un verdadero bombazo. Demet Özdemir, para sorpresa de todos, no formará parte de Sandokan. Sí, lo escucharon bien. Demet Özdemir no será Mariana. El anuncio, hecho a través de comunicados oficiales y diversas fuentes, dejó a sus seguidores, y a muchos amantes de las telenovelas turcas, completamente desconcertados. La noticia se propagó como la pólvora, generando una ola de incredulidad y confusión. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible que Demet, que parecía la elección perfecta, no estuviera en la serie? ¿Qué razones motivaron esta inesperada decisión? Las redes sociales explotaron. Los hashtags cambiaron, las teorías se multiplicaron, y los comentarios se volvieron más intensos. Los fans se preguntaban por qué. ¿Qué pasó entre Demet y los productores? Hubo un desacuerdo. ¿Fue una decisión de ella? La incertidumbre se apoderó del ambiente y la búsqueda de respuestas se convirtió en la misión principal de los seguidores. Asterisco asterisco las explicaciones oficiales, un velo de misterio asterisco asterisco. Las explicaciones oficiales fueron escuetas y, por decirlo de alguna manera, un tanto vagas. Los comunicados de prensa mencionaron diferencias creativas, conflictos de agenda, y otros proyectos en curso. Sin embargo, como buenos amantes del chisme, nosotros sabemos que detrás de esas frases hechas, siempre hay algo más. Las diferencias creativas pueden ser un eufemismo para conflictos en la visión del personaje, en la dirección de la serie o en el enfoque general de la producción. Los conflictos de agenda pueden indicar que Demet tenía otros compromisos laborales que no se ajustaban a los plazos de rodaje de Sandokan. Y los otros proyectos en curso podrían referirse a nuevas ofertas de trabajo que la actriz consideró más interesantes o lucrativas. Estas explicaciones, aunque legítimas en algunos casos, suelen ser incompletas y a menudo encubren las verdaderas razones detrás de una decisión. Los fans conocedores de este juego comenzaron a buscar pistas y a analizar cada detalle para descubrir la verdad. Asterisco asterisco las fuentes cercanas a la producción, revelando la verdad, o parte de ella asterisco asterisco. La realidad, según fuentes cercanas a la producción, es que las negociaciones entre Demet y los productores no llegaron a buen puerto. Al parecer existieron diferencias en cuanto a la visión del personaje de Mariana, a la dirección de la serie y, por supuesto, a las condiciones económicas. Las tensiones crecieron, las posturas se endurecieron, y al final, ambas partes decidieron tomar caminos separados. Estas fuentes revelaron que Demet no estaba totalmente convencida con la forma en que se estaba desarrollando el personaje de Mariana. La actriz, conocida por su compromiso con sus personajes, quería asegurarse de que la perla de Labuan fuera representada de manera fiel y con la profundidad que merecía. Al parecer, hubo desacuerdos sobre el guión, la caracterización y la evolución del personaje a lo largo de la serie. Además, las negociaciones sobre el salario y otros aspectos del contrato no lograron llegar a un acuerdo satisfactorio. Demet, consciente de su valor y de su creciente popularidad, buscaba obtener condiciones que reflejaran su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía. Sin embargo, los productores, con un presupuesto limitado y con otras prioridades, no pudieron cumplir con sus expectativas. Asterisco asterisco el remolino de especulaciones, ¿qué sucedió realmente? Asterisco asterisco. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque esta decisión, lejos de ser un simple cambio de casting, ha desatado un torbellino de especulaciones y rumores. ¿Cuál fue la verdadera razón por la que Demet no aceptó el papel?
¿Tuvo que ver algo con otros proyectos? O tal vez con la elección del actor que interpretaría a Sandokan. Como todos sabemos, la química en pantalla es fundamental para el éxito de una serie. La conexión entre los protagonistas, la forma en que interactúan y se complementan, puede ser el factor decisivo para que el público se enamore de la historia. Y la selección del protagonista masculino, en este caso, es crucial. Los fans ávidos de detalles comenzaron a especular sobre quién sería el afortunado que compartiría protagonismo con Demet. Y al parecer, la elección del actor que interpretaría a Sandokan no convenció a la actriz. Según algunos rumores, Demet no estaba de acuerdo con la elección del actor principal, ya sea por su falta de química percibida, por su inexperiencia o por otras razones personales. Esta teoría, aunque no confirmada oficialmente, cobró fuerza en las redes sociales. Los fans comenzaron a analizar fotografías, vídeos y entrevistas para tratar de descubrir la verdad. La incertidumbre se apoderó del ambiente y la pregunta sobre la elección del actor principal se convirtió en el tema de conversación principal. Otras teorías, compromisos laborales y decisiones personales Pero eso es solo una teoría. Otra hipótesis es que Demet, en el momento de las negociaciones, ya tenía otros compromisos laborales. Tal vez un contrato con alguna otra producción, o tal vez, la intención de tomarse un tiempo de descanso para dedicarse a otros proyectos personales. Demet es una actriz muy solicitada, y es probable que tuviera varias ofertas sobre la mesa. Tal vez la posibilidad de protagonizar una película, de participar en una campaña publicitaria de alto perfil o de dedicarse a otros proyectos creativos la convencieron de rechazar el papel de Mariana. Además, la actriz podría haber estado buscando un cambio en su carrera, un nuevo desafío que le permitiera explorar otros roles y demostrar su versatilidad. La decisión de no participar en Sandokan podría haber sido motivada por el deseo de evolucionar como actriz y de tomar decisiones que fueran más acordes con sus metas y ambiciones profesionales. También existe la posibilidad de que Demet quisiera tomarse un tiempo para sí misma, para descansar y para recargar energías después de años de trabajo ininterrumpido. La vida de un actor puede ser agotadora, con largas jornadas de rodaje, viajes constantes y una gran presión mediática. Tomarse un respiro podría haber sido una necesidad para Demet, una forma de cuidar su salud mental y física. El impacto en las redes sociales, de la decepción a la curiosidad Lo cierto es que la decisión de Demet ha generado una oleada de reacciones en las redes sociales. Algunos fans están decepcionados, otros enfadados, y otros simplemente curiosos por saber la verdad. Los comentarios y las opiniones se multiplican por segundos. Los foros de discusión y las plataformas de redes sociales se convirtieron en un hervidero de debates, análisis y especulaciones. Los fans que esperaban ver a Demet como Mariana expresaron su tristeza y su decepción. Muchos consideraron que la actriz era la elección perfecta y que su ausencia sería un gran golpe para la serie. Los mensajes de apoyo y cariño hacia Demet se multiplicaron, demostrando el gran afecto que el público siente por ella. Otros fans, aunque decepcionados, respetaron la decisión de Demet y expresaron su comprensión. Reconocieron que cada actor tiene derecho a tomar decisiones sobre su carrera y que la actriz tenía el derecho de elegir los proyectos que más le interesaban. Y por supuesto, no faltaron aquellos que expresaron su curiosidad y su deseo de saber la verdad. La pregunta del millón es, ¿quién reemplazará a Demet como Mariana? ¿Quién será la nueva Perla de Labuan? Las apuestas abiertas, ¿quién será la nueva Mariana? Las apuestas están abiertas. Los nombres de varias actrices turcas de renombre han comenzado a sonar con fuerza. La especulación sobre quién podría ocupar el lugar de Demet Özdemir se convirtió en el nuevo foco de atención. Los fans comenzaron a expresar sus preferencias, a analizar los perfiles de las candidatas y a debatir sobre sus habilidades y su idoneidad para el papel. Nombres como Hande Erçel, Serini Sarkaya o, incluso, la mismísima Tuba Büyüküstün han sonado con fuerza. Cada una de estas actrices tiene una gran trayectoria, un talento reconocido y una base de fans sólida. La elección de la nueva Mariana será un momento crucial para la serie, ya que determinará en gran medida el éxito de la producción. Hande Erçel conocida por su belleza, su carisma y su gran popularidad, Hande Erçel ha demostrado su talento en series como Love is in the Air. Su gran número de seguidores y su capacidad para conectar con el público la convierten en una candidata ideal.
Serine y Sarkaya con una trayectoria consolidada y un talento innegable, Serine y Sarkaya ha participado en numerosas producciones de éxito. Su elegancia, su sofisticación y su capacidad para interpretar roles complejos la hacen una opción muy atractiva. Tuba Büyüküstün una de las actrices más reconocidas y respetadas de Turquía, Tuba Büyüküstün ha protagonizado series de gran éxito internacional. Su talento, su experiencia y su capacidad para transmitir emociones la convierten en una candidata de lujo. El futuro de Sandokan, la serie sin Demet ***. Pero por ahora, solo podemos esperar y estar atentos a las novedades. La producción de Sandokan continuará, con o sin Demet Özdemir. El rodaje comenzará en breve y los productores están trabajando arduamente para encontrar a la actriz adecuada que interprete a Mariana. Lo que sí es seguro es que la ausencia de Demet Özdemir en Sandokan será un gran golpe para la serie. Su talento, su popularidad y su capacidad para conectar con el público habrían sido un gran valor añadido para la producción. Sin embargo, la historia de Sandokan sigue siendo atractiva y la serie tiene el potencial de convertirse en un gran éxito. La producción tendrá que superar este desafío y encontrar a la actriz adecuada que pueda llenar el vacío dejado por Demet. La elección de la nueva Mariana será crucial para el éxito de la serie. La actriz seleccionada deberá tener la belleza, el carisma y el talento necesarios para interpretar a un personaje tan emblemático. El futuro de Demet Özdemir, nuevas oportunidades y proyectos ***. Y mientras esperamos a que se revele el misterio de la nueva Mariana, recordemos que Demet Özdemir es una actriz muy talentosa y que tiene un futuro prometedor. Su carrera está en pleno auge y es muy probable que pronto la veamos en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Demet tiene la capacidad de elegir los proyectos que más le interesan y de tomar decisiones que sean beneficiosas para su carrera. Su talento, su popularidad y su compromiso con su trabajo la convierten en una de las actrices más valiosas de la industria. Ya sea en Turquía, en Hollywood o en cualquier otra parte del mundo, estamos seguros de que seguirá cosechando éxitos y regalándonos grandes interpretaciones. La decisión de no participar en Sandokan podría ser el comienzo de una nueva etapa en su carrera, con nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Conclusiones y reflexiones. El chisme continúa ***. Y no olviden que el mundo de las telenovelas turcas está lleno de sorpresas y giros inesperados. Así que manténganse pegados a este canal, porque nosotros les mantendremos informados de todo. Estaremos atentos a las novedades, a los nuevos proyectos de Demet Özdemir y a la evolución de Sandokan. Así que, amigos, ¿qué les pareció el chisme de hoy? ¿Les sorprendió la decisión de Demet? ¿Quién creen que debería ser la nueva Mariana? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Creen que la decisión de Demet fue acertada? ¿Creen que la serie Sandokan logrará el éxito esperado a pesar de la ausencia de la actriz? ¿Quién creen que será la nueva Mariana? Y ahora, antes de que nos despidamos, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. No olviden darle un buen me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún chisme ni ninguna novedad del mundo del espectáculo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y recuerden, el chisme es vida. Hasta la próxima. Y no se olviden de dejar sus comentarios, sus opiniones son importantes. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.